saludo fraterno para todos nuestros amigos televidentes en Chile, Argentina, Perú, España y Norteamérica. Bienvenidos a su programa Escrito Está. En esta ocasión vamos a exponer a la luz de la palabra del Señor, la Biblia, la verdad sobre la falsa prosperidad que se están ofertando desde muchos altares, muchos medios de comunicación y muchos ministerios en el mundo entero. Le hemos titulado a esta enseñanza las 5 fábulas que ofrecen una falsa prosperidad. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice de la siguiente manera: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Una fábula es una historia, una leyenda o un mito, cuyo relato es históricamente falso, utilizado para enseñar una lección moral o tal vez una lección espiritual o para transmitir un mensaje sobrenatural. En el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento es traducido como mutos. Hay una mentalidad, una actitud, una práctica antibíblica creada utilizando pasajes bíblicos fuera de su contexto, que argumenta que la prosperidad puede ser instantánea e inmediata, sin tomar en cuenta valores como la honestidad, la perseverancia, la generosidad, la buena administración, la piedad y más principios bíblicos que el creyente debe seguir para recibir el favor de la provisión de Dios. Esta corriente teológica sobrevalora la posición de los bienes materiales como parte de una verdadera espiritualidad. Empuja a los cristianos a adoptar formas de vida materialistas, alejadas de la verdadera piedad, llenos de falsas expectativas, con una profunda negación de la realidad de vivir en un mundo inmoral y malvado. En otras palabras, la teología de la prosperidad enseña al creyente a poner los ojos en lo terrenal, en lo material, en lo temporal y no en lo espiritual, en lo celestial y en lo eterno. Cada día están surgiendo pseudos ministros sobredimensionados con acumulación de poder e imperios económicos en nombre del cristianismo. Entre tanto, los creyentes están dando sus recursos por motivaciones equivocadas, llenos de frustraciones y desengaños que los están llenando de sentimientos de autocondenación, porque simplemente ellos no logran alcanzar sus anhelos y sus sueños en comparación a quienes los están explotando. Mientras esto ocurre, el testimonio de toda la iglesia de Cristo está siendo afectado y por ende vituperado el nombre de Cristo, porque muchos de sus ministros se han dejado seducir de esta corriente teológica que es herética. Los postulados de la teología de la prosperidad. Esta teología apareció a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue un movimiento que tomó fuerza en la década de los 60 como respuesta a la teología de la pobreza, que proclamaba que en medio de la pobreza estaba la piedad y la espiritualidad, satanizando a las riquezas y cerrando la puerta de los cielos a los ricos. En esta década nacieron los megaproyectos de evangelismo, tanto en televisión como en radio. Luego se construyeron grandes templos que recibieron miles de personas en su interior, que con el paso de los años fueron quedándose vacíos, al punto de que muchos templos hoy en día son propiedad de otras instituciones, incluida la Iglesia Católica. Como estos megaproyectos demandan de inmensas cantidades de dinero, se tuvo que forzar la enseñanza bíblica sobre la siembra y la cosecha para poder financiar, pensando que el fin justifica los medios. En las siguientes décadas, esta teología se degeneró de tal manera que las riquezas de los fieles ya no se los utilizaba en el financiamiento de los proyectos que eran de carácter espiritual, sino que muchos líderes religiosos amasaron grandes fortunas de esta manera con la Biblia en la mano y a nombre del cristianismo.
¿Qué enseña esta teología? Enseña que todos los cristianos deben de ser ricos y que aquellos que no lo son simplemente padecen por desconocer cuál es la voluntad de Dios. Según este movimiento, la pobreza es símbolo de maldición. Esta teología se fundamenta en textos bíblicos sacados del contexto o ignorando otros en particular. Distorsiona el evangelio poniendo a las riquezas materiales como testimonio de la verdadera espiritualidad, sin tomar en cuenta la soberanía de Dios, sin tomar en cuenta la forma de vida de los primeros apóstoles, sin tomar en cuenta el ejemplo de los héroes de la fe de Hebreos 11, sin tomar en cuenta el sufrimiento terrenal de los santos de nuestros días en los diferentes lugares de nuestro planeta. También dice que la motivación para dar es la inversión en el reino. Este término económico hace referencia a la colocación de un capital en una operación, un proyecto, una iniciativa empresarial, con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. Enfatiza en el desarrollo de una superfe que debe ser canalizada para conseguir lo que se desea. Caso contrario, no garantiza ni el milagro ni la prosperidad. El deterioro de la teología de la prosperidad hasta convertirse en una herejía. La teología de la prosperidad en la actualidad afecta al 66% de las iglesias evangélicas. Según una investigación hecha por Kate Bowley, profesora de la Universidad Metodista de Day Divinity School, en su libro Bendecidos, una historia del Evangelio de la Prosperidad publicado por Oxford University Press. El Evangelio de la Prosperidad se sobrepuso a la antigua predicación apostólica basada en el arrepentimiento y en el cambio de vida. Esta doctrina despierta la avaricia y fija atención de los creyentes en los bienes materiales y también despierta un fuerte deseo de prosperar a cualquier costo. Seduce y secuestra los pensamientos, las actitudes hacia lo terrenal y trae otras prioridades que no son las prioridades del reino de Dios y su justicia. Los pseudoministros inescrupulosos están usando esta doctrina para explotar económicamente a los fieles y enriquecerse a sí mismos. Hoy en día es común ver como muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos evangelistas recogen jugosas cantidades de dinero en los servicios, ofrecen coberturas a cambio de ofrendas y diezmos, coberturas espirituales por un determinado porcentaje de ingresos de la iglesia, conferencias y predicaciones por dinero, líneas de oración por una tarifa, consejería cristiana pagada. ¿Es mala la prosperidad? Definitivamente no. Además es buenísima, pero la prosperidad no es un fin, simplemente es una consecuencia, una añadidura de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Además, nuestro Padre Celestial es dueño de todas las cosas y nosotros somos sus herederos. Escrito está: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a las orillas de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Salmo 1, del 1 al 5, Nueva Versión Internacional. También dice la palabra del Señor: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Lo dice Hebreos 13:5, Nueva Versión Internacional. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentro.
Sé lo que es vivir en la pobreza y lo sé que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 10 al 13. De esa manera lo declaró el apóstol Pablo. También otra escritura en el Nuevo Testamento, que son literalmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté su tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublado, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno o amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 19 al 24, nueva versión internacional. La sana enseñanza bíblica de dar para sostener la obra de Dios. La Biblia enseña lo que un creyente debe de dar a la iglesia y cómo sostener el ministerio. Y cada hombre de Dios responsable debe enseñar a su congregación lo que está permitido y estipulado en la palabra de Dios. En la Biblia se presentan ejemplos notables de personas que se desprendían de recursos económicos para extender el reino de Dios. Así la viuda que dio su sustento, los creyentes de Macedonia que daban aún más allá de sus fuerzas, Bernabé, quien vendió su heredad para apoyar la naciente iglesia, el pueblo de Israel que trajo sus tesoros y riquezas para construir el tabernáculo, y tantos otros casos dignos de ser imitados. ¿Con qué recursos se financian los proyectos de la iglesia bíblicamente? El Señor de la iglesia ha dejado establecido cuáles son los recursos que se deben de utilizar para la extensión del reino de Dios y cómo conseguirlos. Por ejemplo, está el diezmo, que es la 10ª parte de todo lo que se recibe en obediencia a su palabra. Se lo debe entregar en un acto público. La ofrenda, que es un acto de honra a Dios, que también se lo presenta en un culto público. Las primicias, que son los primeros frutos presentados a Dios también en un acto público. Los donativos o siembras para los santos, o también para los proyectos de los santos, que se los hace en un acto público. Y también las limosnas, que se los hace secretamente y en privado. 5 fábulas que ofrecen una falsa prosperidad. La primera de ellas es la siguiente: la promesa del 100 por 1. Es decir, doy $1 y el Señor me da $100. Si doy $10, el Señor me da $1,000. Si doy $100, el Señor me da $10,000. Y si doy $10,000, el Señor me da $1,000,000. Esto es fabuloso. Bíblicamente, ¿a qué se refiere la promesa del 100 por 1? Primer caso, lo que el sembrador salió a sembrar es la semilla de la palabra de Dios. No es dinero, ni tampoco bienes materiales. Marcos capítulo 4:20, Lucas 8:15 y Mateo 13:20 lo certifican de esa manera. La escritura del original griego dice la palabra. Además, en este mismo pasaje, las riquezas y los afanes por conseguirlos aparecen como un tropiezo para que la gente se aparte de Dios. En segundo caso, 100 por 1 es la promesa para aquel que lo ha dejado todo. Está en Marcos 10:29 al 30 y Mateo 10:17 al 21. No para aquel que ha dejado todo lo que tiene en la cartera. Según el contexto, esta declaración del Señor se da en un encuentro que tuvo con el joven rico, donde Jesús le propone un apostolado
pero a cambio tenía que vender todo lo que poseía y luego seguirlo. Dicha oferta fue rechazada por el joven rico. Entonces luego sus discípulos le hacen un reclamo porque ellos ya habían dejado todo lo que tenían por seguirlo. Entonces el Señor le dio esta respuesta. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo con respecto a las posesiones y a los bienes materiales? Mateo 6, 13 al 35, en la Nueva Versión Internacional, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublado, todo tu ser estará también en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. De nada sirve preocuparse, por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por el cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras de estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si estudiamos este pasaje con mucho cuidado, donde se registran las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo con respecto a las riquezas, podemos sacar algunas conclusiones. Número 1, el acumular riquezas en la tierra es vanidad, es inútil y también es una trampa peligrosa. Número 2, nadie puede servir a dos señores, solo se puede hacerlo a uno, porque odiará al uno o amará al otro. Número 3, el buscar las riquezas terrenales como prioridad es algo tan propio y tan natural en los paganos, no en los hijos de Dios. Número 4, el verdadero hijo de Dios debe buscar y procurar someterse al gobierno de Dios y a sus justas formas de proceder. ¿Cuáles son las cosas negativas de esta enseñanza? Primeramente, debemos de preguntarnos si somos siervos de Dios o si somos siervos de la necesidad. Si nuestro amo es Jesucristo o nuestro amo es Mamón, el demonio de la avaricia. En segundo lugar, esta enseñanza promete prosperidad a toda clase de gente. No importa si estén en pecado, aunque sean malos administradores y gente sin un espíritu correcto. Le ofrece prosperidad inmediata solamente por una ofrenda. En tercer lugar, en toda la Biblia, las verdaderas riquezas son la consecuencia de la práctica de otros principios, como la generosidad, la piedad, la mayordomía responsable, la diligencia, la honestidad, la integridad y la obediencia a Dios. Segunda fábula, la ofrenda de pacto. Esta enseñanza dice que supuestamente el necesitado pacta con Dios mediante una ofrenda para conseguir casas, terrenos, novios, novias, trabajo, cancelación de deudas, salvación de los familiares, etcétera, etcétera. Primeramente,
¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio, un acuerdo, un contrato entre dos o más partes, o pueden ser individuos o grupos. El primer propósito de un pacto es para que ambas partes sean beneficiadas con tal transacción. Existen pactos bilaterales, también pactos unilaterales, pactos condicionales y también pactos incondicionales. En un pacto unilateral se requiere que una de las dos partes cumpla con ciertas estipulaciones predeterminadas. En un pacto bilateral se requiere que ambas partes cumplan con tales estipulaciones. Los pactos tienen un tiempo de duración prefijado, o este se determina cuando uno o ambas partes cumplen con su responsabilidad bajo tal acuerdo, aunque los resultados del pacto pueden ser mucho más duraderos y extenderse más allá de la vida de los participantes en él. Bíblicamente hay 8 pactos. La Biblia revela que Dios le ha placido establecer pactos con los hombres. 8 de estos pactos se hallan mencionados en las sagradas páginas de la palabra del Señor, y ellos incorporan los hechos más vitales de la relación que el hombre ha tenido con Dios a través de toda la historia de la raza humana. Cada pacto representa un propósito divino y la mayoría de ellos constituye una absoluta predicción, tanto como una promesa inalterable del cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado. Citamos los 8 pactos. El pacto edénico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, y fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependía de la fidelidad de Adán. Este pacto fue hecho después de la caída del hombre. El pacto de Noé, que fue hecho con Noé y sus hijos. Este pacto, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introdujo un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar el pecado. El pacto abrámico, que es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a Abraham y a su descendencia, que también vinculan a quienes por fe lo reciben sin ser sus descendientes. El pacto mosaico fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel, mientras que estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. El pacto palestino era un pacto incondicional en conexión con la posición final de la tierra por parte de Israel. El pacto davídico, que era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real, sin fin, un trono, un reino, todos ellos para siempre. El nuevo pacto, profetizado en el Antiguo Testamento y que tendrá su cumplimiento primario en el reino milenial, que es también un pacto incondicional. En todos estos casos, los pactos los inicia Dios, no el hombre. Es decir, alguien mayor que tiene que ofrecer una bendición, a alguien menor que tiene una necesidad. El pacto de Dios con Abraham. Este relato está en Génesis 17, 1 al 8, y es el pasaje que frecuentemente se utiliza para justificar esta creencia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: yo soy el Señor El Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno: yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán, donde ahora viven como extranjeros. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Abraham nunca pactó con Dios para ser bendecido. Dios buscó y tomó la iniciativa de pactar con Abraham, y este se sometió a la condición puesta por Dios.
anda recto y obedéceme. Y de esa manera recibió el beneficio de este pacto. La palabra del Señor nos dice que todo lo que hemos recibido es por gracia. Segunda de Pedro 1:3, nueva versión internacional, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El dinero no puede comprar la salud, ni la salvación, ni la prosperidad. La única moneda que necesitamos para adquirir las promesas de Dios es la fe. Tercera fábula: ofrendas para sellar la palabra. Esta enseñanza dice que cuando alguien recibe en su espíritu la palabra o un rema de Dios, seguidamente hay que correr al altar para depositar una ofrenda, para sellar la palabra, para que ocurra lo que ha creído. A esta práctica en algunos lugares le llaman ofrenda por revelación. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? La palabra se sella con mansedumbre. Santiago 1:21 al 25, nueva versión internacional, dice de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, es decir, mansedumbre, la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Isaías 55:11 dice: así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Cuarta fábula: ponle nombre a tu semilla. Esta enseñanza afirma que hay que presentar una ofrenda con el nombre de la necesidad, como por ejemplo novio, novia, casa, autos, viajes, salvación de un familiar, trabajo más remunerado, etcétera, etcétera. Imagínese usted conseguir novia por una ofrenda de $5, un auto Mercedes-Benz por $100. Esto sería fabuloso. Curiosamente, no se pone nombres tales como quiero ir a predicar en el África, quiero que Dios me envíe al pueblo musulmán, etcétera, etcétera. Obviamente es una mala interpretación del pasaje bíblico de 2 de Corintios 9:10 que dice: el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. En primer lugar, el estudio del contexto nos da a entender que se trataba de la ayuda a los santos, en otras palabras, ofrendas para apoyar a la misma iglesia de Cristo que estaba atravesando una necesidad en otra región. En segundo lugar, siguiendo este ejemplo, estos donativos no deben de ser recogidos obligando a los creyentes, ni causando tristeza, ni manipulando, sino que el creyente debe traerlos generosa y voluntariamente con alegría de corazón. En tercer lugar, termina diciendo que quien siembra correctamente será enriquecido para que siempre tenga para seguir dando, y de esa manera su ofrenda sea una ofrenda de acción de gracias. Nunca aparece que una ofrenda debe ser hecha a nombre de una necesidad o inducida o manipulada para que se lleve a cabo. Quinta fábula: ofrendas para recibir el don de Dios o atrapar la unción. Para estudiar esta práctica debemos de leer Hechos capítulo 8 del 9 al 24, que dice de la siguiente manera: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje,
y todos, desde el menor hasta el mayor, le presentaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le presentaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. El recibir la unción, los dones e imparticiones a cambio de dinero es una práctica muy antigua. Esta enseñanza dice que para conectarse con el ungido, llámese apóstol, profeta o evangelista, o la unción que tiene un ministerio, hay que dar dinero como ofrenda. Imagínese el gran problema que tienen quienes no tienen dinero para esto. Se hablan de almuerzos proféticos, desayunos apostólicos, que tienen un costo elevado y solo tienen acceso quienes tienen recursos. Muchos falsos maestros están cautivando con sus enseñanzas a la gente, que disfruta y, sin discernir si es verdadero, defienden sus tesis, y muchos de ellos están idolatrándolos. Muchos falsos maestros están cautivando con sus enseñanzas a la gente, que obviamente las disfruta, y sin discernir si es verdadero o falso sus tesis, muchos de ellos están idolatrando a estos falsos maestros. Paralelamente, estos pseudos ministros permiten estas cosas porque su exagerado culto a su propio ego los ha convertido en esclavos de la vanagloria. Están llenos de misticismo, tratan de convertirse en intocables e infalibles. A esto históricamente se le ha llamado el culto simoniano. El culto simoniano presente en nuestros días. Esta acción de querer comprar el don de Dios con dinero es similar al caso de Simón el mago. Los discípulos de Jesús estaban ocupados en difundir el evangelio del reino. En cierta ocasión, un líder cristiano llamado Felipe, que era evangelista, viajó a Samaria, una región no muy alejada de Jerusalén, y mucha gente comenzó a responder positivamente a la predicación del evangelio. Los samaritanos eran parias de la sociedad judía. Mezclaron las enseñanzas bíblicas con el paganismo para crear una especie de judaísmo paganizado. Felipe entró en contacto con Simón el mago, quien tenía un gran número de seguidores entre los samaritanos porque él realizaba milagros mentirosos ejerciendo la magia. Muchos samaritanos creyeron en Jesús y posteriormente también Simón creyó en Jesús y fue bautizado. La falsa conversión de Simón el mago. Pronto dio resultado la predicación de Felipe y muchos samaritanos comenzaron a ser bautizados. Usted lo puede verificar en Hechos 8:12 al 13. Y luego el propio Simón profesaba ser cristiano y él también fue bautizado.
Al enterarse de este interés en Jesús como el Cristo, los apóstoles Pedro y Juan viajaron a Samaria para instruir a los nuevos conversos, para imponer las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo de acuerdo a la promesa de Hechos 1:8. Cuando Simón vio que el Espíritu de Dios era dado a las personas, les ofreció dinero a los apóstoles a cambio del poder que reposaba en ellos. Esta acción tomó el nombre de simonía, que significa compra y venta de oficios religiosos. En la herejía de Simón estaba la creencia de que podía recibir el poder de Dios sin necesidad de un cambio verdadero, sin necesidad de un arrepentimiento, sin recibir una verdadera impartición de los dones de parte del Espíritu Santo. El culto simoniano posteriormente fue parte de un movimiento religioso conocido como el gnosticismo. Uno de los principios fundamentales de este movimiento es que las leyes bíblicas y la moral no son todos hechos válidos que encajan en la nueva libertad iluminada. Para los gnósticos, la verdadera religión se encuentra en el poder del conocimiento secreto. Según ellos, con este conocimiento secreto pueden descubrir la verdad. Además, enfatizan en la necesidad de escuchar una voz interior que dicta las acciones a seguir. Esto suena un poco familiar. Es porque se trata de un principio fundamental de la nueva era. Pero al igual que en la iglesia del primer siglo, muchos cristianos hoy en día escuchan el mismo mensaje de que es posible recibir el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo sin una genuina conversión, sin un verdadero sometimiento a Dios. Solo se necesita llevar al altar una ofrenda, entre comillas. En el Nuevo Testamento, a este acto se le llama iniquidad. En conclusión, estas falsas enseñanzas de prosperidad inmediata están golpeando a la verdadera iglesia de Cristo. Mucha gente encuentra un obstáculo serio a la hora de creer en Jesús, porque temen ser explotados económicamente, sumado a la cantidad de escándalos protagonizados por estos pseudo ministros. Confirman que donde opera el espíritu de avaricia, cualquier otro pecado se manifiesta libremente, tales como la inmoralidad sexual, el adulterio, el robo, la mentira, el engaño, las herejías, etc. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó de la siguiente manera. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Primera de Timoteo 4:1-2. Nuestra tarea como la iglesia de Cristo en la tierra es pregonar la verdad y rechazar estos movimientos espirituales engañosos que se muestran piadosos, pero que salieron del mismo corazón de Satanás. Bendiciones y hasta pronto.